todo el proceso de la Primera Guerra Mundial. Como ustedes saben, la Primera Gran Guerra, la primera vez que se utilizan armas de destrucción masiva, por llamarlo así, se implementa toda una nueva estrategia bélica, a diferencia de lo que ocurrió durante el siglo XIX, que todavía eran guerras casi con espada y caballo, pero ya la Primera Guerra Mundial eh, abre una nueva etapa dentro del factor militar y bélico que nosotros podemos apreciar. Son 4 años de guerra, 4 años en que la situación europea se hace bastante compleja. El gran vencedor de esta Primera Guerra Mundial, Estados Unidos, entra al último, pero es quien va a prestar dinero a todo el continente europeo para su reconstrucción. Además, eh, durante todo este proceso final de la guerra e inicios de la década del 20, recuerden que la guerra termina el año 18, claramente Estados Unidos comienza una época de mucha expansión económica y de un desarrollo económico que hasta el momento no era apreciable. Y durante toda la década del 20, eh, Estados Unidos se va engrandeciendo económicamente y Europa se ve bastante disminuida en ese aspecto. El asunto es que va a llegar un momento de la década del 20, casi al final, en donde nosotros nos vamos a encontrar con esta gran depresión económica. Y eso es lo que nosotros hoy día vamos a analizar o vamos a trabajar, que tiene que ver con la crisis económica del 29, eh, sus antecedentes, sus consecuencias, para poder entender el proceso que ocurre durante la década del 20. Y ante esa situación, lo primero que hay que entender es que, como dice ahí, entre el año 22 al año 29 hay un periodo de crecimiento económico bastante grande por parte de Estados Unidos. ¿Ya? Un crecimiento económico que, por una parte, permite la reconstrucción de Europa a través de préstamos. Y ese dinero, ¿de dónde sale? ¿De dónde aparece? Básicamente del desarrollo de la industria automotriz. Y ahí tenemos el ejemplo de Henry Ford. Eh, Tenemos el proceso de industrialización a partir de la electricidad, el uso de la electricidad, y además el proceso de construcción de edificios, edificios públicos, viviendas. Entonces, claramente la situación norteamericana después de la Primera Guerra Mundial es de auge. ¿Por qué? Porque no recibe ataques militares en su territorio, sino que recuerden que todo lo complejo de la guerra se da en Europa, se da en el centro de Europa. Entonces, quedan mal los europeos, deben reconstruir sus ciudades, deben reconstruir su economía, deben partir de la base, cosa que Estados Unidos, a pesar que durante el siglo XIX no va a ser una gran potencia, sí después de esta Primera Guerra Mundial se transforma en una de las grandes potencias del mundo y por ende va a ser el mayor prestamista que se va a encontrar. Todo el mundo, y ojo con esto, todo el mundo va a depender de la economía norteamericana. Entonces, claramente, de dónde nace todo o de dónde surge todo este proceso que engrandece a la economía norteamericana, tiene que ver primero con los resabios de la guerra y con todo su proceso de industrialización a partir de la automotriz, la electricidad y la construcción. Ante esa situación, Estados Unidos eh, simplemente se va a dedicar a lo que es el consumo. La sociedad norteamericana se transforma en esta sociedad de consumo. Los precios de los productos disminuyen, ¿ya? Hay compras con tarjeta de crédito o compras a plazo. Aparece y surge grandemente la publicidad y eso genera grandes ventas y por lo tanto un análisis de qué tipo de consumidor, y valga la redundancia, consume ciertos productos y por ende la publicidad se va a enfocar en eso. Se incentiva el consumo, se dan los plazos, se da todo lo necesario
para que la sociedad compre los productos. Si no tiene dinero ahora, lo puede pagar a plazo. Eh, la publicidad va a ser fundamental, chiquillos, y hasta el día de hoy es fundamental la publicidad para generar ventas. Eh, crean la necesidad o se crea una falsa necesidad de un producto y por lo tanto esa situación simplemente desencadena que la sociedad quiera comprar el producto que se está publicitando. Por lo mismo, aparece esa sociedad de consumo que nos genera como resultado hablar de este símbolo de bienestar, de prosperidad, de una sociedad que está muy bien, y por eso se habla del estilo de vida norteamericano, porque claramente va a ser un estilo de vida donde se puede comprar todo, donde uno puede tener un lindo auto, una linda casa, no tiene problemas, va a poder pagar a plazo. O sea, la década del 20 en Estados Unidos es esta época de goce total. La guerra ya pasó, la guerra no fue en nuestro territorio, Europa se está reconstruyendo, pero los norteamericanos no. Los norteamericanos crean un estilo de vida a partir del consumo, a partir de este optimismo. La guerra era lo negro, pero esto es lo bonito, esto es lo apreciable, ya no hay oscuridad, no hay este asunto de la guerra, de ver sangre por todos lados, no. Ahora, claramente, hay un estilo de vida apreciable, hay algo nuevo y eso también lo empiezan a copiar otros países. Y nosotros no vamos a quedar ajenos de eso. La década del 20 para Chile también va a ser una década de prosperidad, aunque ciertamente limitada por los problemas políticos entre lo que nosotros vamos a ver al final de la década del 20, entre Alessandra y Ibáñez. Pero de todas formas se crea este estilo de vida, se crea comenzar a imitar lo que ocurre en Estados Unidos. La década del 20 va a ser una buena década para los norteamericanos hasta que va a llegar la crisis del 29. ¿Qué ocurre en Europa durante esta época? Una recuperación después de la Primera Guerra, dejan de ser el centro de la economía, Inglaterra le cede ese lugar a Estados Unidos y por lo tanto ya no van a depender de lo que dice Europa a nivel económico, sino que vamos a empezar a depender de lo que diga Estados Unidos a nivel económico. Y solo algunos territorios, como por ejemplo excepciones como Francia, van a experimentar un crecimiento en su producción industrial. Pero eso va a ser un oasis dentro de este desierto, porque, por ejemplo, Alemania está totalmente devastada, Inglaterra también está complicada, y para qué decir los países más pequeños, Austria-Hungría, la zona de los Balcanes, Rusia, ¿no? O sea, Rusia no va a tener problemas con la crisis económica del 29, pero sí tiene problemas internos, ya está viviendo o vivió lo que fue la revolución y está en la década del 20 en todo el proceso eh, de forjar los cimientos de una sociedad socialista. Y por lo tanto, ahí no hay una sociedad de consumo, hay una planificación central, el Estado dirige todo. Entonces, en Europa las condiciones no son las mismas a las que podemos apreciar en Estados Unidos. La sociedad cambia, la moda cambia, las tradiciones cambian, las mujeres cambian, y empieza todo un boom por adoptar, en el caso de las mujeres, peinados masculinizados, el uso de faldas más cortas cada vez y básicamente la participación en la vida nocturna. Eso claramente las mujeres se empiezan a empoderar de a poco de esta situación. Se incorporan al mundo laboral, ya vienen en el mundo laboral desde la Primera Guerra. Recuerden que las mujeres son las que reemplazan eh, al hombre durante el proceso de la guerra. Y ante esa situación vamos desarrollando todo este proceso. Se reconoce por fin el voto femenino, eso va a ser inicialmente en Estados Unidos, Europa, y posteriormente va a llegar a Chile mucho más tarde, ¿no? En la década del 20, casi en la década del 50.
y simplemente se va desarrollando de esta forma. Entonces, ante esa situación, es que el año, o sea, la década del 20 se va a ir dando como algo que la gente pensó que no iba a terminar nunca, que esto se iba a desarrollar, que simplemente esto iba a ser para siempre, que el gozar la vida, pasarlo bien, acceder a productos, no iba a tener inconvenientes, no iba a generar problemas, todo lo contrario, pero va a llegar un momento en que se va a desatar una crisis. Y una crisis que debemos entenderla a partir de sus fases. Y eso es lo que nosotros debemos entender, que el ciclo económico capitalista, ¿ya? Y hasta el día de hoy es así, tiene ciertas fases. Si ustedes ven el panorama, ven la imagen, hay un proceso de auge, ya de recuperación, auge, declinación, recesión, nuevamente recuperación, auge, y así. Se va desatando todo esto a partir de cuando nosotros lo vimos en clase, era igual que una onda, ya que iba, que sube, que baja, que sube, que baja. Las crisis económicas o el ciclo económico en sí, cada ciclo, es decir, cada proceso de recesión, de recuperación, auge y lo mismo de nuevo, ya hasta llegar a la crisis, eh, no siempre tiene el mismo tiempo, ojo. Hay crisis económicas que se pueden tardar años, como que se pueden desatar de un momento a otro, pero siempre va a existir. Y esa es la gran crítica, recuerden, que le realiza Marx al capitalismo, que es un sistema económico que genera crisis de un momento a otro. Entonces, para los economistas de la vertiente liberal o en este caso hoy en día neoliberal, las crisis son parte de la economía y las ven así como una posibilidad de crecimiento nuevamente. Pero eh, estas son las fases del ciclo económico, estas son las fases que se van desarrollando y ante esa situación, nosotros debemos entender que este proceso tiene ciertas características, ¿ya? Y que en la década del 20 se va a demorar en llegar, porque eh, simplemente hay un desarrollo de la economía bastante bueno, pero era un desarrollo económico casi falso, producto del crédito, producto de la especulación, y ante eso es que al año 29 va a llegar esta, este proceso. Entonces, de una u otra manera, Profe, dígame. entonces, más lo que quería era como un sistema económico que fuera constante y que no se fuera al fracaso y que no tendiera al fracaso. Es que sí, o sea, ese es lo ideal, pero debemos entender que un modelo liberal o neoliberal siempre va a tener este proceso. Ya, por eso los socialistas lo van a criticar, pero los socialistas a su vez lo que tienen, lo que tienen es una economía pero basada en el orden del Estado. Entonces, de una u otra manera, ¿qué es lo que critican los capitalistas de eso? Que el Estado no puede involucrarse en la economía, que eso es parte de los privados. Y de una u otra manera también puede generar crisis, ¿ya? El que el Estado maneje la economía. Pero en el asunto capitalista, claramente eso está dado. O sea, sabemos que va a existir y por eso van a haber procesos de declinación, recesión, crisis, recuperación, expansión, auge y así. O sea, estamos predispuestos a las crisis, ¿ya? Pero, ¿qué ocurrió? Que la década del 20 era todo bonito, era todo espectacular, no había problemas, todos accedían a crédito, pero era una burbuja, era algo que iba a explotar en algún momento.
porque era mucho lo que estaba creciendo la economía sin generar crisis. Y eso es lo que va a ocurrir. Entonces, de una u otra manera, fíjense, empieza a haber un exceso de producción, porque todos decían, no, esto se va a vender, esto se va a vender, esto se va a vender, hasta que llega el momento en que no se vende. Y por lo tanto, empieza a haber una dificultad para vender los productos. Las empresas empiezan a quedar con un sobrestock. Eso va a generar que muchas empresas no puedan vender estos productos, que empiecen a caer en quiebras, y cada vez que hay empresas en quiebra, aumenta el desempleo y aumenta el subempleo, es decir, un empleo informal. Por eso, eh, la crisis del 29 es una crisis tan grande, porque genera un aumento del desempleo, pero eh, impresionante. Las quiebras de empresas, no solo en Estados Unidos, recuerden que esto se va a ir dando a lo largo de todo el mundo. Afecta primero a Estados Unidos, luego se va a Europa, luego va a llegar a América Latina, porque recuerden que América Latina le vende sus productos primarios, productos no elaborados, a Europa y a Estados Unidos. Estos grandes países dejan de comprar y por lo tanto se genera todo el problema. Entonces, ese es el problema de la crisis, pero yo me voy a saltar esto. Quiero que vamos a la caída específica de, de la, de la bolsa de Wall Street. Simplemente eh, hay ciertas características que van a generar esta crisis. Como ustedes saben, el 24 de octubre del 29 se genera la caída de la bolsa de Nueva York, ya los precios de las acciones bajaron notoriamente, hay empresas que quedaron inmediatamente en la quiebra, perdieron todo, los bancos de ahí en más dejan de prestar dinero, no es solvente prestar dinero, y la gente que tenía deudas no puede pagarlas porque muchos van a quedar sin empleo. Ante esa situación, podríamos decir que son casi 13 millones de títulos de bolsa que se van a perder, que van a ir a la baja, y donde nadie obviamente las quiere comprar, y eso genera un quiebre total de las empresas. ¿Qué causa la crisis? ¿Qué causa este problema? Primero, la sobreproducción. Como ustedes apreciaron y lo vieron, las empresas van a producir más de lo que se necesita y por lo tanto se genera un sobrestock y eso simplemente me va generando pérdida, porque si un producto yo no lo vendo, me genera pérdida, porque yo tuve un costo de fabricación. Y si yo no recupero ese costo de fabricación, claramente estamos en problemas. Entonces, producir más de lo que se requiere es un problema económico. Lo mismo que producir menos, porque voy a dejar a gente sin producto. Pero en este caso, todos tenían acceso al producto, pero ya no, nadie más quería comprarlo. Eso va generando pérdidas. Después, hay un desorden monetario. Todos compran con crédito, todos se van endeudando. No, si lo voy a poder pagar, no, si voy a... Entonces, eso va generando que aparezca un desorden monetario, que haya un estancamiento monetario porque no hay nada en efectivo, sino que todo se va desarrollando a partir de créditos, que además el mundo depende financieramente de Estados Unidos y todos acceden y acuden a Estados Unidos para que le presten dinero. Hay una desigual recuperación económica después de la crisis. El gran país que se recupera es Estados Unidos, pero el resto lo copia, pero no tiene el nivel económico para poder copiarlo de la mejor forma. Sí, recuerden que simplemente es el mundo automotriz, es el mundo de la construcción, los electrodomésticos que recién están apareciendo, van generando un desear cosas, pero claramente la recuperación no es igual para todos, no hay problema. Si me leen la pregunta, porque sentí que alguien escribió en el chat.
No sé si, porque no puedo ver el chat mientras presento, pero si me dicen qué dice, yo puedo responder. ¿No? No, profe. Ah, ya. Ya, ok. A ver, entonces, hay una desigual recuperación. Vamos de nuevo por parte. La sobreproducción, ¿ya? Luego viene el desorden monetario y la desigual recuperación. Y por último, y va a ser el gran causante de la crisis, la especulación financiera. ¿Y qué es la especulación financiera? Tratar de sacar el máximo beneficio en el corto plazo. Y por lo tanto, yo especulo, yo digo que esto va a ser así, pero realmente no estoy seguro. Solo lo estoy tratando de decretar, por decirlo así. Porque claramente en economía nadie puede predecir lo que pasa. Sí, se pueden sacar conclusiones, pero en el corto plazo es solo tratar de ganar dinero eh, jugando con la economía. Y ante esa situación, todo el mundo se basó en la especulación financiera. Estamos hablando de que todo el mundo creía que al invertir en la bolsa iba a ganar mucho dinero y mucha gente se va a endeudar en bancos para comprar acciones en la bolsa. Y no estoy hablando de personas que sean multimillonarias o que sean empresarios, sino que estoy hablando de obreros que también se van a endeudar, van a querer copiar estos estilos de vida y comprar acciones en la bolsa que en algún momento va a perder. Y eso genera el problema, porque va a perder el dinero, no va a tener cómo pagar, va a perder su empleo, el banco le va a pedir sus cosas, no tiene cómo solventarse, el banco queda sin ingresos, el banco puede quebrar y así. Se genera todo un círculo vicioso en ese aspecto. ¿Qué ocurre? En el caso chileno, como ustedes saben, la crisis del 29 genera que Chile sea uno de los países más afectados con la crisis. Dependíamos exclusivamente de Estados Unidos y de Europa, por lo tanto no tenemos a quién vender salitre, eh, y eso genera que las empresas salitreras quiebren y que tengamos que buscar otro producto que nos pueda solventar, que ese otro producto va a ser el cobre, que hasta el día de hoy lo hace. Se presenta una alta cesantía, cae la exportación de materias primas, especialmente el salitre, y hay grandes pérdidas en la agricultura y por ende una baja en los sueldos. Ante esa situación, en el caso chileno, ¿cómo se va a resolver? Después de mucho tiempo, se va a implementar el modelo ISI. Estamos hablando de que son casi 20 años después que se va a llegar a lo que es el modelo ISI, porque entre medio de esos 20 años en Chile, y como deben estar viendo los que están con el profe Claudio, en el electivo, se van a dar cuenta que para salir de la crisis económica, lamentablemente va a haber una crisis política en Chile. Y eso va a retrasar toda la recuperación hasta que llegan los radicales para implementar el modelo ISI. Pero mientras, estamos alejados de esto. ¿Qué pasa en el mundo? Pues se implementa el New Deal y lo que va a ser el estado de bienestar. El presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, simplemente busca recuperarse económicamente después de la crisis. Estamos hablando que son 2, 3 años bastante complejos, con una alta tasa de desempleo, estamos bordeando el 20% o 25% incluso. ¿Y cuál es el gran objetivo después de la crisis? Generar trabajo e inversión. Por lo tanto, desestima el modelo capitalista puro, capitalista liberal de Adam Smith y recurre a un economista llamado John Keynes. Y por lo tanto, John Keynes le plantea a Roosevelt que la única manera de recuperar económicamente al país y al mundo es a partir de que el Estado se haga cargo de ciertas cosas. Y eso es, ¿qué cosas? Trabajo e inversión. Que no dependa exclusivamente de los privados, sino que el Estado también pueda generar inversión y pueda generar empleos. Ante eso, ¿qué se toma? Medidas para empleos para jóvenes, que son los más afectados con las crisis, leyes de protección para la población más afectada, subsidios, bonos, ayuda
ayuda a campesinos para el pago de subsidios para que puedan volver a reconstruir su economía a partir de la agricultura, es decir, la compra de semillas, el poder regar, tener acceso a agua para poder regar sus semillas y así poder desarrollar toda la agricultura. Importantísimo que en Chile también va a ocurrir el fomento de las obras públicas. En el caso chileno, el Estadio Nacional va a ser la gran obra pública que va a sacar a Chile de la crisis, ya porque genera empleo. En el caso de Estados Unidos, obras públicas como edificios públicos, vivienda y bonos para poder acceder a estos edificios. Se implementa la búsqueda de cómo reconstruir la banca norteamericana, es decir, los bancos para que no quiebren, tratar de ayudarlos, y si fue necesario también repartir comida gratis a los más necesitados, albergues y todo lo que se pueda desarrollar en ese aspecto. ¿El Estado en qué apoya? Subsidiando educación, salud, pensiones. ¿Ya? Ahí es donde el Estado también se va a enfocar. Educación porque los privados también dejan dejan de existir en algunos casos colegios privados, entonces el Estado se va a tener que hacer cargo de eso. La salud, más creación de hospitales y ayuda a las personas en problemas económicos y que obviamente no pueden acceder a una salud pagada. Y dentro de la jubilación también, la ayuda con ciertos dineros para una mejor jubilación en ese aspecto. Entonces, hasta este punto es lo que nosotros podemos entender de la década del 20. Una década que parte hermosa, parte sin problema, con una superación de lo que fue la Primera Guerra Mundial, ya alejado de los inconvenientes, Estados Unidos amo y señor del mundo, prestamista por donde se le mire, la población puede acceder a créditos, la población puede acceder sin inconvenientes a comprarse autos, casa, a pedir préstamos, o sea, hasta el año 25-26 el mundo era, o no el mundo, sino que Estados Unidos era de subida. Pero desde el año 25-26 empieza a haber una sobreproducción y por lo tanto me genera un sobrestock y una pérdida, un desorden monetario, una desigualdad de recuperación económica post Primera Guerra y por sobre todo una especulación financiera, sacar ganancias en el corto plazo. Eso va generando que la economía empiece a caer, que entre en un proceso de declinación, que es donde la economía cae, luego un proceso de recesión, que es donde la economía está contraída, la crisis, se desata la crisis del 29 y ¿cómo nos vamos a recuperar? Con las ideas del New Deal. Ante eso, Estados Unidos toma las ideas de John Keynes y comienza un proceso de recuperación, de expansión, que va a durar por mucho tiempo. Ojo, el estado de bienestar no solo lo va a tener Estados Unidos, sino que también Europa lo va a tomar en cuenta. Y de hecho, hasta el día de hoy hay países europeos que tienen un estado de bienestar, ¿ya? Como Suecia, Noruega, que son países donde el Estado ayuda bastante a la población y ayuda bastante a la economía. Pero este periodo de auge o este periodo de expansión económica, después del 29, va a durar hasta el año 73, con la llamada crisis del petróleo. Y luego de eso, empezamos a hablar nuevamente de un modelo neoliberal, porque lo que se les prometió es que el estado de bienestar no iba a generar crisis, y de todas formas lo generó. Por lo tanto, ante esa situación es que el modelo neoliberal eh, viene como una especie de salvavidas para la economía mundial y es el modelo imperante hasta el día de hoy. Por lo tanto, la década del 20 es una década de auge, de crisis, de problemas, pero por sobre todo de implementar
hacia el final y ya casi la década del 30, de implementar un nuevo modelo, que es el Estado de Bienestar o el New Deal, que va a ser este nuevo trato. ¿Qué ocurre? Estados Unidos va a salir de la crisis, Estados Unidos va a mejorar, pero esta crisis va a generar problemas en Europa, porque simplemente Europa no puede recuperarse de la misma forma, implementa el estado de bienestar, pero, y es lo que vamos a ver la próxima semana, pero va a surgir lo que van a ser las ideas totalitarias. Aparecen personajes como Hitler, como Mussolini, que simplemente no ven, no ven en el mundo norteamericano la esperanza de salvación. Ellos simplemente apelan a su amor propio, al amor a la nación, a un discurso bastante lindo, donde simplemente hace resurgir el por qué están en esta situación, que es producto del Tratado de Versalles, y una forma de liberarse de eso es implementar un modelo totalitario donde se forme una gran Alemania, donde en Italia piensen casi en reconstruir el Imperio Romano, y de esa forma estamos dando pie para comenzar a hablar 20 años después de que terminó la Primera Guerra, de una posibilidad de una nueva guerra donde simplemente el mundo aún no está preparado, aún viene recuperándose de esta situación y simplemente lo vamos a ir viendo en el camino que no va a ser la mejor idea, pero que de una u otra forma se va a desatar la guerra y van a haber inconvenientes. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que no esté claro. A ver, vuelvo a repetir, chiquillo, vuelvo a repetir. Eh, Valenzuela, ¿qué había escrito? Sí, por la especulación financiera igual se ocupa hasta el día de hoy, pero de menos, genera menos impacto, ¿ya? Pero sí hay especuladores que compran acciones y después las venden al tiro. Entonces todos los siguen y cuando ellos venden, eh, generan mayor dinero, ¿ya? A ver, chiquillo, les recuerdo, si alguien tiene muchos problemas con su nota, con algo dentro del 60%, por favor escríbame, ¿ya? Para ver qué podemos hacer. En este caso, es sumamente importante que lo haga, ojalá pronto, ¿ya? Que me escriba pronto. Eh, y así poder llegar a alguna solución. Lo otro, es que, mira, déjame preguntar qué podemos hacer, pero la del año pasado se tomó como referencia. Es por eso. Ya, por eso se tomó como referencia, además que vale un 15%, tampoco es un porcentaje muy elevado. Ya, pero déjame preguntar qué se puede hacer, pero con el profe Claudio habíamos llegado a ese acuerdo, que en algunos casos, o sea, no en algunos, en el caso de cuarto medio, lo mejor era repetir la nota del año pasado, porque en algunos casos la estaban pidiendo, que se iba a hacer, entonces para incorporarla, por eso lo hicimos así. Pero déjame ver qué solución me pueden dar a partir de eso, de esta pregunta. ¿Ya? Eh, sí, los que tienen muy bajo promedio dentro del 60%, si usted quiere subirlo, va a tener que hacer algo. O sea, no, esto no es que se va a subir por subir. Va a tener que hacer algo, lo más seguro un formulario, eh, yo creo que no de alternativa, sino que de desarrollo, para poder evidenciar el aprendizaje. ¿Ya? Y de esa forma tener un, un mejor promedio en ese aspecto, que quien lo quiera. Pero sí, por favor les pido que me escriban, que si necesitan algo también, ya, si les debo algo también, que me escriban, porque no, ya ni me acuerdo si
de repente no alcanzo a contestar algún correo y después se va bajando porque con esto del Classroom llegan todas las notificaciones de cosas, entonces de repente uno después como que pierde el correo y ahí tenemos problemas. Pero voy a volver a revisar mi correo para ver si hay a alguien que le debo algo, ¿ya? Y eso, chiquillo. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra duda. ¿No? Ya recuerden que debería haber un formulario final y con eso vamos a dar término al año. La próxima semana nos queda ver ideas totalitarias y ojalá, yo espero llegar a ver Segunda Guerra Mundial y con eso ya ir cerrando todo el proceso porque ustedes deberían terminar la primera o la segunda semana de diciembre, entonces tenemos que ir viendo ese aspecto. Ya chiquillos, espero que estén muy bien. Ahora pueden ir a